Dios te bendiga abundantemente. Les habla el pastor Israel Gómez y es para nosotros una gran bendición poder estar todos los martes trayendo un estudio. Hoy estaremos dándole final al estudio basado en ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? Gloria al Señor. Y esperamos que podamos ser de bendición a los hermanos y amigos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales. Hoy estaremos trayendo información acerca del estudio número 5, el estudio número 5 relacionado con qué es la Agenda 2030. Si usted quiere ver todos los estudios, váyase a YouTube y ahí va a mi página y puede verlos uno por uno tranquilamente desde su casa. Estamos bien, pero bien contentos en que podamos realmente servir, aunque sea una milésima de oportunidad, de llegar al conocimiento de la palabra del Señor y trayendo alguna información que nos pueda ayudar a que nosotros crezcamos más en el conocimiento de las Escrituras y cómo realmente el mundo se desarrolla en la actualidad. Específicamente hablando acerca de la Agenda 2030, siempre tenemos una porción bíblica para respaldar el contenido del material que estamos desarrollando, y para eso quisiera que vayamos un momento a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Gloria al Señor. Y es importante recalcar el término que se utiliza en el versículo 10 y es dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, que una dispensación, como ya hemos explicado en varias ocasiones, una dispensación es un periodo de tiempo de relación de Dios con el hombre, donde Dios ha ido tratando en cada una de estas dispensaciones cómo ir desarrollando el plan que Él tiene para la humanidad. Cuando hablamos entonces acerca de la Agenda 2030, estamos hablando de un sistema humanista. Esta palabra es importante recalcar sobre ella. Humanista, humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo simplemente es un esfuerzo del ser humano por tratar de alcanzar la efectividad donde el mundo pueda ser bendecido prácticamente en la acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Es decir, es un esfuerzo humano que las personas están tratando de hacer por traer al mundo un mundo que sea el mundo perfecto. Pero realmente las Escrituras, la Biblia, tiene la información correcta para que podamos entender qué es lo que Dios realmente anticipadamente ya tiene para que el mundo sea un mundo perfecto. Pero el humanismo obviamente es un concepto filosófico que trata de ayudar a la humanidad en que las cosas funcionen de la manera en que ellos, en su inteligencia, en su forma de cómo ayudar, tratan de hacer lo máximo. Pero realmente se le puede dar crédito por el esfuerzo que están tratando de hacer, pero la realidad bíblica es otra. O sea, ya Dios tiene un plan específico con la humanidad, con el mundo, y para eso Dios ha dado unas exigencias que tenemos que tener en claro, donde podemos ser partícipes de estas exigencias que Dios ha establecido. Y la número 1 es que en este tiempo de la dispensacional, conforme el versículo 10 se establece, en el tiempo de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, y en este tiempo dispensacional,
Dios nos ha provisto un mejor método para poder entender el concepto de la vida y cómo realmente nosotros tener la seguridad de un mundo perfecto cuando nosotros tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Esta relación entonces nos abre el entendimiento espiritual para, por el conocimiento de la palabra, nosotros poder vivir tranquilos y con una paz interna donde día a día vamos caminando teniendo en práctica lo que ya Dios ha determinado como el futuro de la humanidad. Por eso es importante que entendamos que este concepto de la Agenda 2030 es un esfuerzo, como dije anteriormente, humanista de personas que han tratado de alcanzarlo. Esto obviamente se origina en el 2015 se une la Organización de las Naciones Unidas con la organización no gubernamental para traer una solución de poder traer esta Agenda 2030. Ahora fíjese que todo esto tiene un respaldo, tiene una manga una carta debajo de la manga, donde realmente lo que está funcionando es algo que ya de antemano se ha ido planificando. Por ejemplo, estamos hablando de Thomas Woodrow Wilson, el presidente número 28. Él estableció en su presidencia unos 14 puntos a desarrollarse, y entre esos 14 puntos, uno de ellos era el nuevo orden mundial, de tal forma que se ha venido desarrollando ese concepto de la Agenda 2030 y ahora reforzado todo este sistema reforzado por un hombre muy conocido en el mundo entero como Bill Gates. Bill Gates es prácticamente el promotor de todo este desarrollo, donde también unido con el Foro Económico Mundial, que es prácticamente el concepto que provee los medios para un mundo más económicamente desarrollado, de tal manera que el mundo se dirige a un final que el Foro 2030 está intentando desarrollarlo y ponerlo en práctica, pero detrás de todo eso hay unas mentes privilegiadas, unas mentes, entiéndase, de tal manera que conocen el concepto de la ciencia, el concepto del adelanto, de tal manera que actualmente estamos en una etapa ya casi al nivel de que el mundo tenga un cambio diferente, un cambio distinto, y por eso es que cuando hablamos de la Agenda 2030 estamos hablando de un concepto donde establece unos objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que la Agenda 2030 tiene unos 17 objetivos de desarrollo sostenible a desarrollarse, y ya de ellos hemos hablado en los estudios anteriores, y como dije, si acaso no los ha tenido todos los estudios, puede ir a YouTube y ahí están todos uno por uno, y este viene siendo el número 5, de tal manera que esos objetivos de desarrollo sostenible son unos 17, y hoy vamos nosotros a hablar sobre el último y prácticamente el último y penúltimo, conocido como la acción por el clima. Pero antes de eso, hemos estado hablando acerca de varios, rápidamente para que tengamos una idea. Hemos estado hablando primeramente, aleluya, del fin de la pobreza. Número 2, hambre cero. Número 3, salud y bienestar. Número 4, educación y calidad. Número 5, igualdad de género. Y en la igualdad de género hay 33 igualdad de género, que obviamente pues ahí esto es un concepto bastante amplio, y como he dicho en varias ocasiones, cuando el tiempo sea razonable estaremos trayendo un estudio de cada uno de ellos, de estos 33 géneros, tratando de explicar
cómo es que se establecen estos 33 géneros sexuales, y nos vamos a sorprender cómo es que el mundo está enredado en tantos conceptos, que la realidad es que solamente existe hombre y mujer, gloria al Señor. Y para eso quiero decirles que luego del número 5 tenemos el número 6, que es agua limpia y saneamiento. El número 7, energía accesible y no contaminante. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 11, ciudades y comunidades. Y número 12, producción y consumo responsable. Y hoy estaremos hablando acerca de la acción por el clima, la acción por el clima. Bien, para eso entonces es importante que nosotros vayamos a una porción bíblica respaldando todo lo que vamos a enseñar en el día de hoy. Para eso buscamos Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Y ahí tenemos una cita bíblica que nos va a ayudar a que podamos entender mejor lo que estamos tratando de explicar. Entonces, en Romanos 8, versículo 22, dice de la siguiente manera. Aquí el apóstol Pablo, que es el apóstol nuestro de los gentiles, él está dando una enseñanza relacionada con la creación librada del sufrimiento y de la muerte y reservada para los hijos de Dios. Es decir, que todo lo que la Agenda 2030 nos está tratando de llevar en un concepto humanista, una filosofía que data del siglo XVIII, y hombres que con su concepto filosófico han contribuido a que el mundo tenga una idea de cómo realmente es la verdad que nosotros vivimos hoy, pero la realidad es que la filosofía simplemente es una filosofía, es un concepto humanista donde el ser humano piensa que las cosas tienen una idea distinta y es algo que nace directamente del hombre para el hombre. Cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando de algo que está establecido de Dios para el hombre. De tal manera que en Romanos capítulo 8, versículo 22, y hablando específicamente sobre la acción por el clima, que es estamos hablando de el objetivo de desarrollo sostenible número 13, y establece la acción por el clima. En Romanos 8, 22, la Biblia dice de la siguiente manera, gloria al Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando el apóstol Pablo tiene esta iluminación de la palabra, fíjese que yo digo iluminación, y hay que establecer una diferencia entre iluminación y revelación. La revelación es Jesucristo. No hay otra revelación que no sea Jesucristo. Una vez que entonces tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos da iluminación a través de la palabra para entender mejor cómo es que la Biblia nos da a través de las Escrituras, y el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender realmente cuál es el plan profético de Dios. En este caso, estamos viendo aquí una porción bíblica que nos dice en el versículo 22, Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, aleluya. Bien, vamos a ver el versículo 21 primero y después 22. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Número 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, la misma naturaleza necesita un respiro, necesita tener un alivio de cómo esta humanidad, el hombre, ha ido distorsionando, ha ido cambiando, ha ido maltratando a la naturaleza, y la misma naturaleza gime por un momento donde pueda tener esa libertad que Dios le dio desde el principio, desde la creación de la tierra.
Por lo tanto, esa misma naturaleza, aleluya, es la que está estableciendo un cambio, por un cambio en términos no humanos, porque el hombre puede hacer hasta donde él tiene límites. Dios no tiene límites. Los límites de Dios, aleluya, son infinitos. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios que todo lo puede hacer. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. De tal manera que ese Dios que estamos hablando es el Dios que está en ti en la persona del Espíritu Santo y en mí en la persona del Espíritu Santo, para darnos entendimiento de que lo que hacemos lo hacemos porque tenemos una seguridad de que el mundo que nos toca vivir a nosotros posteriormente será un mundo perfecto en las manos de Dios, y gracias a Cristo por darnos la iluminación de entender que la misma naturaleza está gimiendo como la mujer que tiene dolores de parto. La mujer que tiene dolores de parto está a punto ya de tener su bebé. La naturaleza gime a una como teniendo dolores de parto, entendiendo que ya pronto va a haber un alivio para la naturaleza, y ese alivio se llevará a cabo, aleluya, donde más adelante voy a estar explicando el concepto, aleluya, el concepto 16. Dice de la siguiente manera: el objetivo de desarrollo sostenible 16 dice de la siguiente manera: paz, justicia e instituciones sólidas. Paz y justicia, justicia e instituciones sólidas. Es decir, que establece la Agenda 2030, promueve una justicia para toda la humanidad completa, y de tal manera, y una solidez en esa justicia. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de justicia, jamás podrá haber paz hasta que se cumpla la realidad profética de Dios a través de las Escrituras, y la dispensación del cumplimiento de los tiempos se desarrolle bien, de tal manera que esa justicia y esa paz no se podrá alcanzar jamás, a menos que todo el plan profético de Dios se desarrolle. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, gloria al Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice la Escritura de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, dice de la siguiente manera: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, todo como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Repito otra vez, versículos 2 y 3. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En otras palabras, cuando se habla de paz y seguridad, el mundo jamás podrá tener paz y seguridad a menos que esa paz y seguridad no la provoque Dios en su proceso dispensacional, en la forma en que Dios lo ha planificado, porque no podemos nosotros orar, aleluya, por paz, porque la paz realmente vendrá en el momento en que Dios la determine. Cuando la Biblia establece y dice en el versículo 2, aleluya, el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Es importante entender este concepto, el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, es muy distinto. El día del Señor hace referencia única y exclusivamente al evento de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Es muy diferente a cuando se establece el momento en que la iglesia será levantada
es muy distinto. Ahí no se conoce como el día del Señor. Ese es el momento en que será el arrebatamiento de la iglesia. O sea, hay dos cosas muy diferentes que tenemos que tener claro. Y en en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, hay un tiempo para que tú y yo podamos nosotros escapar de todo este mal que viene para el mundo, cuando realmente entendemos que tenemos que salir de esta tierra para poder tener la seguridad y la tranquilidad que nos provee el Espíritu Santo en cada uno de aquel que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, es importante entender entonces, amados hermanos, que la paz y la tranquilidad, esa paz y la tranquilidad, tú y yo la tenemos, los que hemos realmente nacido de nuevo, y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene esa paz interna. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesucristo y viene a nuestro corazón, Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo que no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo simplemente disfruta de una paz que él entiende que es paz. La paz que se consigue a través de el licor, la paz que se consigue a través de los beneficios marginales, la paz que se consigue a través de la droga, la paz que es momentánea, una paz de momento, pero nosotros tenemos la paz que Dios nos da a través de Cristo. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es dos tipos de paz. Por ejemplo, hay una paz que es mi paz os dejo, es decir, que todo el mundo tiene esa paz. Es como, por ejemplo, usted pone una regadera de millones de rotos por donde sale el agua, y esa agua sale al mundo entero. Mi paz os dejo. Y todo el mundo puede recibir la lluvia, todo el mundo puede bañarse debajo del agua, porque mi paz os dejo. Pero cuando dice mi paz os doy, no como el mundo la da. Ese mi paz os doy, esa es la relación que tiene el hombre con Dios a través de Cristo, donde el Espíritu Santo provoca una paz en cada uno de nosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que realmente nos da la convicción de que este mundo, esta naturaleza está a punto de tener ya su creación con dolores de parto, de tener la libertad, de tal forma que esa paz que nos provee Cristo, que nos provee Dios a través de Jesucristo, es la paz que queremos que tú disfrutes, que tengas esa convicción, esa seguridad en ti mismo, de esa paz interna que te da el Espíritu Santo cuando vivimos una vida conforme la palabra de Dios nos va supliendo ese conocimiento, esa iluminación para ir conociendo mejor a Dios. Hoy es un momento maravilloso para disfrutar de esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que si hay guerras, que si hay terremotos, que si hay luchas, que si hay escasez de agua, que si hay escasez de alimento, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento que pueda tener el ser humano. Gloria al Señor. Por lo tanto, es importante que entendamos, amados hermanos, que cuando hablamos acerca de la alianza para lograr los objetivos, estamos hablando de que hay una alianza que ya Dios ha determinado previamente para la humanidad. Esa alianza está establecida a través de las Escrituras por medio de hace aproximadamente unos 2700 años. Jesucristo, Cristo, Dios, Espíritu Santo, establece un cambio de relación que Dios tiene con Israel, donde Dios es el que tiene una teocracia con la nación de Israel. Pero obviamente hace 2700 años ese cambio, ese sistema cambia, porque entonces anteriormente Dios era el que tenía el control a través de la nación de Israel. Ahora la nación de Israel tiene el control de los gobiernos gentiles. Es decir, que ahora los gentiles son los que Dios está usando para poder llevar a Israel a entender realmente que necesita una conexión con Dios, y para eso entonces Dios estableció un plan de acción, que es el que voy a tratar de explicarles a ustedes cuando hablamos acerca del profeta Daniel, capítulo 2,
versículo 44 al 45, y ahí vamos nosotros a ver, profeta Daniel, capítulo 2, y entendemos entonces en este caso, entendemos entonces en esta escritura la manera en que ya Dios tiene, oiga bien, amado hermano, la Agenda 2030 simplemente es un concepto filosófico, pero aquí vamos a hablar acerca de una realidad que es lo que realmente va a ocurrir. Ya están los pasos bastante adelantados y que realmente ya Dios lo ha determinado de esa manera. ¿Por qué? Porque el mundo actualmente, lo que estamos viviendo es lo que ya ha ido pasando a través de los imperios. La estatua del rey Nabucodonosor, es una medida donde podemos nosotros comprender cómo es que se viene desarrollando el mundo a través de los imperios. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre tiene la razón y la historia simplemente registra lo que ya Dios ha determinado. Es decir, que las noticias de hoy, aleluya, son simplemente representan lo que ya Dios estableció. Por ejemplo, vemos aquí en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, y cuando hablamos acerca de la estatua del rey Nabucodonosor, entiéndase que son diferentes imperios que se han venido desarrollando a través de los siglos. Por ejemplo, la cabeza de la estatua del rey Nabucodonosor es la cabeza, tiene la cabeza de oro, la cabeza de oro, el pecho es de plata, la parte de la barriga hacia abajo hasta los muslos es de bronce y los pies son de hierro, donde cada uno de ellos determina un imperio, y un imperio donde la cabeza que es de oro es el rey Nabucodonosor, es decir, Babilonia, el imperio babilónico. Pero también hay que entender que antes del imperio babilónico surgieron otros dos imperios anteriores que fueron establecidos desde Moisés hasta que Daniel toma control como profeta. Y los imperios anteriores estamos hablando de Egipto y Asiria. Y luego entonces viene el imperio babilónico, representado por la cabeza de oro, y luego el imperio Medio Persia, que es los brazos y parte del pecho, el imperio griego, que es de bronce, aleluya, y el imperio romano, que es el hierro, gloria al Señor. Cada uno de ellos, fíjense que va representando de mayor a menor, en valor, gloria al Señor. Ahora, todos estos imperios que han surgido han tenido un propósito, y es que Cristo va a tener un imperio mundial. Cristo será el último imperio, el imperio de Jesucristo, entiéndase, Señor de señores. Es el imperio mundial que Cristo establecerá por toda la eternidad. En Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45, la Biblia dice de la siguiente manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Hay que establecer primeramente, cuando dice en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? Pues está hablando de los reyes que son representados en los pies del rey Nabucodonosor. Los dedos son 10 dedos que representan 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, donde representan 10 reyes. Esos 10 reyes, obviamente, más adelante los vamos a ver también en Daniel capítulo 7, versículo 24, y en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 y 2. Vamos a ir desarrollando toda esta información para que podamos entender cómo Dios ha ido lentamente llevando la humanidad a lo que Él realmente quiere que nosotros entendamos, específicamente la dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia es que tenemos la oportunidad, tú y yo, de recapitular toda esta información y entender que necesitamos realmente reedificar nuestro entendimiento de las Escrituras y vivir una vida que agrade a Dios por medio del Espíritu Santo, para que todo esto que vamos a explicar, todos estos juicios, todas estas
guerras, todo este mal que viene para el mundo, aleluya, tú y yo no estemos participando de esto, porque Dios nos librará de la ira que vendrá a esta tierra. Dios nos librará de la ira que vendrá a esta tierra. Fíjense que Dios nos va a librar de tal manera, porque en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, la Biblia establece realmente que Dios nos librará de la ira, de la ira, de la ira. No solamente eso, aleluya, también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice que Dios nos librará de la ira, gloria al Señor. De tal manera que esa ira que viene para el mundo entero, de esa ira es que nos quiere librar Dios por medio de la relación que tenemos con Él, por medio del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo dándonos iluminación a través de la palabra para que entendamos que esto que está pasando actualmente, todos estos conceptos de guerra, rumores de guerra, luchas, la Agenda 2030 y todo esto realmente que trae una información para que podamos comprender mejor las cosas, ahora es el momento en que tenemos que reafirmar nuestra fe, porque pronto la iglesia sale de esta tierra para librarnos de la ira venidera, gloria al Señor, donde tú y yo no vamos a participar de ella porque seremos levantados en el arrebatamiento de la iglesia, y entonces cada cual tendrá la oportunidad de entender el privilegio que es ser un hijo de Dios. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Bien, volvamos otra vez a profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45. Y aquí vamos a ver cómo es que en los días de estos reyes, versículo 44, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Pues ya se lo mencioné, los 10 reyes representados por los 5 dedos de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor, donde hay una mezcla de hierro y barro, dando a entender que ahí, de tal manera, el anticristo buscará la manera de cómo hacer una alianza conforme a Daniel capítulo 9, versículo 27, donde establece una alianza que es la última semana profética de las 70 semanas proféticas de Daniel, donde hay una alianza, y cuando se establece que hay una alianza es porque anteriormente ha habido un acuerdo, gloria al Señor, de tal manera que cuando se establece este concepto de Daniel capítulo 9, versículo 27, la Biblia dice de la siguiente manera, gloria al Señor, aleluya, 9:27 dice, y por otra semana, es decir, la última semana profética de 7 años. ¿Por qué? Porque esta semana, la semana 70 de Daniel, está establecido en 3 términos. Los primeros 7 semanas son 49 años, 7 por 7, 49. El próximo término son 62 semanas, que hace referencia a 434 años. Si usted suma 49 más 434 años, le da 483 años. Y las 70 semanas proféticas de Daniel hace referencia de 70 por 7, son 490 años. Viene siendo prácticamente 490 años de profecía para que Cristo venga a establecer su reino. De esos 490 años, dividido entonces primeramente aleluya, entiéndase 49 y 434, que da un total de 483 años, que viene siendo lo mismo que 69 semanas, faltaría entonces una semana. Ahora, fíjese cómo dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que una semana de 7 años son lo que se conoce como los 7 años de la tribulación. O sea, prácticamente la nación de Israel necesita una semana profética para que entonces Cristo venga a establecer su reino milenial. Pero antes de eso,
antes de que se establezca la ira de Dios sobre el mundo entero, el Espíritu Santo levantará la iglesia para nosotros entonces, donde esté Cristo, nosotros estaremos con Él. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Por eso es importante, amado, que entendamos que ya todo está debidamente calculado bíblicamente, de tal forma que nosotros necesitamos conocer mejor a Dios a través de las Escrituras. Fíjense, dice, y en los días el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del siglo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Por qué? Porque el reino, perdonen, porque como estuviéramos hablando, el reino, aleluya, el reino babilónico, y cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando, Babilonia es Irak, Babilonia es Irak, Babilonia es Babel, Babilonia, aleluya, es una nación que tiene mucha historia, gloria al Señor, mucha historia. Y cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando del primer imperio que sucumbió y lo sustituyó, como dije anteriormente, Media y Persia, y luego lo sustituyó Grecia, y actualmente el imperio romano fue herido, donde se dividió, y se dividió en Europa y el Medio Oriente. Europa, significado por Alejandría, y el Medio Oriente por Constantino, o sea, Constantinopla. De tal manera que estos 10 reyes que establece la Escritura son los 10 reyes que se unirán para establecer un gobierno, o sea, el gobierno del anticristo, el gobierno del anticristo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. O sea que ya hace 2700 años ya hay una profecía donde Cristo va a ser el que va a tener el control del reino, donde Él será el dueño y señor del universo. Dice entonces el versículo 40 y sigue diciendo el 45, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea, Roma, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En otras palabras, nosotros tenemos una gran esperanza de que todo este imperio, estos imperios que se han desarrollado, estos imperios serán destruidos por Jesucristo cuando la piedra toque las piernas, la parte del estómago, todos los imperios serán destruidos, aleluya, y Cristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Vale la pena realmente servirle al Señor cuando realmente tenemos la seguridad de lo que vendrá posteriormente. Ahora vamos a ver otro punto de vista en Daniel capítulo 7, versículo 24. Aquí vamos a ver ahora una parte sumamente interesante del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 24. Aquí vamos a ver cómo la Escritura nos da más iluminación. Su nombre damos la gloria. Hay poder en Cristo Jesús. Daniel 7, versículo 24. Dice la Escritura de la siguiente manera. Hablando acerca de los 10 cuernos que hablamos anteriormente, de las 10 naciones, aquí ahora nos presenta los cuernos y los 10 cuernos significan la interpretación que le da el sueño el ángel a Daniel. El versículo 24 le está dando interpretación de esos 10 cuernos.
que tenía la bestia que subía del abismo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, que estos 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 cuernos, 10 reyes representando, aleluya, el gobierno que el anticristo tendrá para establecer su reino. De tal manera que, dice la Escritura, que 3 de ellos serán derribados. 3 de ellos serán derribados. Y es un dato sumamente interesante, porque actualmente, cuando hablamos acerca de que 3 serán derribados, cuando hablamos acerca del gobierno, el gobierno actual es el gobierno de G7, pero bíblicamente hay un gobierno que tiene que ser de un G10, o sea, estas 10 naciones que hablamos primeramente en Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45, y ahora estos 10 reyes que estamos hablando de Daniel capítulo 7, versículo 24, estos 10 cuernos representan 10 reyes, es decir, 10 gobiernos. De estos 10 gobiernos que se levantarán, actualmente se conoce un G10, un G7, entiéndase, un G7, tales como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, aleluya, Reino Unido. Estamos hablando también de el Señor. En un momento se me fue el nombre de los 7 actuales. Una vez más, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, aleluya, y unos más que en el momento se me han escapado, gloria al Señor. Pero obviamente vamos a dejarlo hasta ahí más adelante cuando me acuerde se lo informo. De estos, aleluya, de estos eran aproximadamente 8, un G8, pero Rusia fue eliminado de los G8, es decir, que faltarían 3 naciones para formar parte del gobierno de 10. Actualmente hay 7, pero el Señor, de tal manera que cuando estén los 10, el gobierno de 10, de una forma u otra, serán eliminados 3. Fíjese que la Escritura establece y dice, en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y a 3 reyes derribará. Es decir, que los primeros 3 reyes serán derribados por el anticristo, de alguna forma u otra serán eliminados, y los primeros 3 que representan los G7 actual, entiéndase Alemania, Canadá y Estados Unidos, entiéndase que no estamos estableciendo y diciendo exactamente que serán esos 3, pero conforme a la Escritura, los primeros 3 reyes, aleluya, entiéndase que los Estados Unidos de Norteamérica es el que nos representa a nosotros, es que realmente nosotros somos parte de. Un dato interesante es que los Estados Unidos de Norteamérica no están en las Escrituras como que va a tener, como un país que va a ser parte de los que van a componer los ejércitos que van a contribuir a pelear contra el anticristo. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica hay un propósito especial de que Dios proveyó esta nación. Entienda bien esto, amado. Los Estados Unidos de Norteamérica Dios permitió que 13 colonias fueran divididas de Gran Bretaña en el 1776. Para entonces esas 13 colonias, luego se añadieron otros más, y actualmente tenemos los Estados Unidos de Norteamérica con un solo propósito. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron creados por Dios para que la nación de Israel, entiéndase, cuando yo hablo de la nación de Israel, estoy hablando de la nación de las 7 tribus, pero específicamente los judíos fueron los que fueron esparcidos después del año 70,
Los judíos fueron los que fueron esparcidos por todas las naciones, porque fueron los que salieron prácticamente del cautiverio de Babilonia y entraron a Jerusalén. Estos judíos, aleluya, que fueron esparcidos y en todas las naciones no los querían recibir. Los Estados Unidos de Norteamérica apoyaron a los judíos y hay una promesa que Dios le dio a Abraham y le dijo que el que te bendijere los bendeciré y el que te maldijere los maldeciré. En otras palabras, los Estados Unidos de Norteamérica fueron utilizados por Dios para bendecir a la nación de los Estados Unidos por medio de los judíos que fueron aceptables. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios estableció y dijo que el que te bendijere lo bendeciré, y el que te maldijere lo maldeciré, aquí los Estados Unidos le dieron la entrada y usted puede ver cómo la nación americana ha tenido el control desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, una guerra, aleluya, que duró de 1939 a 1945. Y esa guerra, aleluya, en ese instante el dólar, la moneda del dólar, cogió el control del mundo, de tal forma que los Estados Unidos de Norteamérica, todas las transacciones que se hacían tenían que invertirse en dólares, de tal forma que eso le dio una fuerza económica a los Estados Unidos, pero actualmente los Estados Unidos de Norteamérica ha perdido bastante en diferentes tipos de guerras que han traído un momento difícil para los Estados Unidos, y las decisiones que se han hecho actualmente han traído crisis a la nación americana, de tal manera que está el asunto, amados hermanos, que hay unas naciones que se han unido, conocidas como el BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas naciones se han unido para ellos crear una moneda de tal forma que pueda sustituir el dólar. Si el dólar es sustituido, entonces el colapso de la economía de los Estados Unidos caerá en su totalidad. Por eso es, amados hermanos, que nuestra confianza únicamente está puesta en Dios a través de Cristo. A nosotros nunca nos faltará nada. Todo aquel que es hijo de Dios, que realmente es hermano de Jesucristo, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, jamás le faltará el pan de cada día, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero sí, tenemos que estar al tanto de las cosas que están sucediendo para que nosotros afirmemos nuestra fe y estemos seguros de que estamos seguros en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso, de estas naciones que forman la parte de el gobierno de el G10, actualmente tenemos 7 y de esos 7, aleluya, faltan 3. ¿Cuáles son esos 3? Bueno, le podemos prácticamente garantizar, aleluya, que esas 3 naciones tienen que ser de Europa, entiéndase, Europa y el Medio Oriente. Europa y Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de Europa, que el Imperio Romano fue dividido por las dos piernas, y cuando el Imperio Romano fue herido, pero esa herida va a ser curada cuando entonces el Anticristo vuelva y levante otra vez al Imperio Romano, que es lo que va a hacer, porque el Imperio Romano está compuesto por Europa, el sur de África y el Medio Oriente. Una vez que se ha levantado ese imperio, aleluya, entonces es que viene el catástrofe grande para la humanidad, donde las guerras tendrán su función, y nosotros, la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, tendremos la bendición grande de no pasar por esas crisis, porque Dios nos librará de la ira que vendrá sobre este mundo. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Ahora bien, fíjense que en Apocalipsis capítulo 13 vamos a ver una escritura que es de gran importancia. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver también, gloria a Dios, nos estamos metiendo un poquito adentro de las escrituras, porque es necesario que nosotros entendamos bien qué es lo que tenemos entre manos. Gloria a Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2 nos habla
y nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2 me dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tenemos que detenernos aquí en 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué 7 cabezas? Porque 7 cabezas son los 7 imperios que han surgido desde el momento de Egipto, aleluya, estamos hablando de Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. 7 cabezas, son 7 imperios que se han levantado, pero de esos 7 imperios, los Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma son los que ha utilizado Dios para trabajar con la nación de Israel. Es decir, porque antes, como expliqué, Israel era el que tenía el control de los gentiles, pero ahora los gentiles, Dios está usando los gentiles para llevar a Israel a entrar en el plan profético que Él ha establecido a través de las Escrituras. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Primeramente hay que establecer que él ve que sube del mar una bestia. Cuando hablamos de bestia, obviamente tenemos que entender claramente que cuando se establece el concepto bestia, el anticristo está representado como una bestia, pero hay que entender también que la bestia que sube, dice la Escritura, que sube del abismo, la bestia que sube del abismo. Eso se encuentra, aleluya, en Apocalipsis capítulo 9, establece que la bestia que sube del abismo, es decir, que cuando hablamos del abismo, estamos hablando de un lugar que se encuentra debajo del mar. O sea, en la tierra, después del mar y la tierra, debajo de la tierra se encuentra el abismo. Es unas cárceles espirituales de oscuridad, donde ahí se encuentra un lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar donde están los demonios y están, en otra sección, están los ángeles caídos. Es interesante, amado, la Escritura, porque uno comprende estas cosas y se mete en este mundo espiritual, puede comprender mejor cómo es que realmente se mueve este mundo en que vivimos. Pero hay, en el abismo, están los ángeles caídos y una sección aparte, es decir, que cuando estamos hablando del abismo, estamos hablando que ahí están los demonios y en otra sección adicional están los ángeles caídos. Cuando hablamos acerca de las almas perdidas son las que están en el infierno, que es otra parte que se encuentra debajo de la tierra. El infierno es única y exclusivamente para las almas perdidas. Es decir, el que se va sin Cristo, inmediatamente esa alma va al infierno. Pero en el infierno no están los demonios están en un lugar conocido como el abismo. Entiéndase que en un momento dado los demonios que Cristo sacó del hombre, le dijeron: no nos envíanos al abismo. Es decir, que ellos sabían que iban a ir al abismo. Ellos sabían cuál era su procedencia. Ellos entendían a dónde iban. De tal manera que ellos les rogaron, aleluya, que los enviaran al abismo. Porque ese es el lugar de ellos. El lugar de las personas que mueren sin Cristo es entonces el infierno. Las vidas que mueren sin Cristo no van al abismo, van al infierno, que es una parte aparte de donde están los demonios y otra parte donde están los ángeles caídos. Muy interesante conocer las Escrituras porque nos da una fuerza para seguir adelante nosotros con toda la bendición que tenemos y la seguridad de que nuestras vidas están garantizadas y respaldadas única y exclusivamente por Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, dándonos fuerza para seguir luchando todo a alcanzar lo mejor. Y lo mejor se llama el arrebatamiento de la iglesia. A su nombre damos la gloria. Bien, me paré, una vez más, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Es decir, esta bestia que tenía 7 cabezas, estamos hablando de unos poderes satánicos que son los que controlan los imperios.
¿Por qué? Porque tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Cuando hablamos entonces, para ir entendiendo lo que estamos leyendo, la bestia que sube del mar. El mar es un tipo del mundo. El mar es el mundo, gloria al Señor. La humanidad completa, gloria al Señor. Cuando hablamos entonces de que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. La diadema es el concepto de autoridad completa. Aleluya. Y sigue diciendo, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Es decir, que esta bestia es una representación de todos los imperios. ¿Por qué? Porque el leopardo es el imperio de Grecia. Es representado por un leopardo. Y vi semejante a un leopardo y sus pies como de oso. El oso es Irán, o sea, Media y Persia. Y Persia es Irán. Persia es Irán. Es decir, que estos poderes satánicos, estas entidades espirituales, son las que ellos controlaban estas naciones. Como obviamente las naciones son controladas por fuerzas espirituales. Y la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El león es Babilonia. Es decir, que esta es una representación, aleluya, y sigue diciendo, y el dragón le dio su poder y su trono y de grande autoridad. Esta representación de los imperios es un hombre que tendrá esa autoridad diabólica de estos 4 seres espirituales que fueron llevando las naciones, fueron llevando los imperios a que sucumbieran, y de tal manera eran sustituidos por otro ser espiritual satánico que controlaba. Esto se entiende bien claro, una pena que el tiempo se me haya terminado, esto se entiende bien claro en Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel versículo 10, versículo 12, y vamos a buscarlo rapidito para poder entender esto mejor. Daniel 10, versículo 12, porque son poderes infernales, poderes satánicos que tienen el control del mundo. Daniel capítulo 10, versículo 12, dice la escritura de la siguiente manera. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron todas oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, el ángel Gabriel, yo he venido. Ahora, el versículo 13 es interesante. Mas el príncipe del reino de Persia, es decir, que cada imperio tiene un principado que lo controla. Cada imperio ha tenido un principado que lo controla. Por eso es, amados hermanos, que por ejemplo China tiene un principado que lo controla. Irán tiene todos los países del mundo tienen un principado que los controla. ¿Por qué? Porque los principados son los que controlan las naciones. Y cada nación, obviamente, si el principado está controlado por una potestad, obviamente ese gobierno se sigue desarrollando conforme a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes infernales de las regiones celestes. En otras palabras, amados hermanos y amigos, cuando hablamos acerca de que hay el control del mundo, lo tienen las potestades, pero tú y yo hemos salido de ahí. Tú y yo, aleluya, ya tenemos el control, porque el control nuestro nos lo ha dado Dios a través de Cristo. Si estamos en Cristo lo tenemos todo, y si tenemos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo ya estamos preparados para en el momento del arrebatamiento de la iglesia irnos, aleluya, con el Señor, y entonces cada cual que reme como pueda, pero ahora es el tiempo disponible para que tú y yo tomemos una decisión.
La Agenda 2030 simplemente es un concepto filosófico donde se cae todo al vacío. Lo importante es entender que ya tenemos un plan. Dios ha tenido un plan, tiene un plan, que ese plan se desarrollará. Reconocemos, le damos un crédito a la Agenda 2030 porque ellos están tratando, Bill Gates está tratando juntamente, aleluya, con otros hombres muy importantes, están tratando de ayudar, pero realmente no van a poder ayudar porque ya hay una línea profética establecida donde todo se llevará a cabo conforme a la profecía bíblica. Amados hermanos y amigos, sigamos adelante, firmes en el Señor. Sigamos firmes en el Señor y seguros. Tenemos que estar seguros de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Hoy es el día en que tú necesitas tener esa seguridad y ese poder para seguir adelante con el Señor. Mantengámonos firmes en las promesas que tenemos de parte de Dios y la seguridad que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Y no importando cómo veamos el ambiente que está en el mundo entero, que en ocasiones muchos, miles y miles de personas están totalmente desesperados porque no saben qué va a pasar. Pero gloria a Dios, porque la palabra es el mejor timón que tenemos. La palabra es la mejor dirección que nosotros tenemos para tener una mentalidad y un corazón disponible para seguir luchando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjeme darle un saludo a algunos hermanos que se han comunicado con nosotros, el Señor, y una bendición tremenda poder disfrutar este momento con ustedes. Gloria a Dios. Su nombre damos la gloria. Como siempre quiero saludar a algunos hermanos que se han comunicado. Saludamos a María del Carmen Ocampo. María está ahí todo el tiempo con nosotros. Dios te bendiga, María del Carmen Ocampo. Estamos muy pendientes de tu familia allá en México, gloria al Señor, orando por las necesidades que tú nos has presentado. También quiero saludar a Wendy Palma. Dios te bendiga, Wendy, gloria al Señor. Y Rafael Ñañez. Dios te bendiga, Rafael. Con nuestro hermano Francisco Ñañez también. Tenemos una amistad muy bonita, cristiana, gloria a Dios. También quiero saludar a la hermana Estela Vega. Hermana Estela, Dios te bendiga, gloria al Señor. Nos alegramos mucho que hayamos tenido un momento maravilloso de confraternidad cristiana y nos gozamos los ratitos que tuvimos juntos en esta semana, un día de esta semana pasada, y nos sentimos muy felices en que esa amistad nuestra siempre siga firme. ¿Por qué? Porque los cristianos siempre tenemos que amarnos, siempre tenemos que buscarnos. Si Cristo es el que está en nuestro corazón, aquí no hay nada que nos separe. Lo único que tenemos que buscar es la unidad, la confraternidad, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser uno en Cristo Jesús. Cristo dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Gloria al Señor. Amén. Saludo también a la hermana Coralia Correa y al pastor Alfredo Gómez. Pastor, Dios te bendiga mucho. Nos alegramos mucho también. Y también la hermana Coralia Correa, que siempre está con nosotros, aleluya. Nos sigue, está pendiente de lo que hacemos. Y nosotros muy pendientes de ella también. Muy pendientes de sus enfermedades. Oramos por ella. Muy pendientes de su familia. Somos ya una familia. Aunque no nos vemos, pero somos una familia espiritual donde nos llevamos siempre unidos en el amor de Dios en Cristo Jesús. Pastor Alfredo, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios. Seguimos adelante y no hay forma en que podamos parar. Lo único que nos va a parar a nosotros es el arrebatamiento de la iglesia, porque aquí no hay otra. Aquí lo que hay es hacer la voluntad del Señor y esperar el momento del arrebatamiento de la iglesia y a cada cual después que busque cómo resuelve su problema. Pero por ahora nosotros estaremos haciendo esto siempre, ayudando a que las vidas puedan entender mejor el mensaje de la salvación. Gloria a Dios. Y también, por último, la hermana Rosario Pérez. Dios te bendiga, hermana Rosario. Nos alegramos mucho, gloria al Señor. Y mantente firme siempre escribiendo esos mensajes que escribe, que uno nunca sabe, hermana Rosario, cuando un escrito es de bendición a otros. Uno no tiene idea de lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando uno se pone en las manos del Señor a hacer la voluntad de Él. Gloria a Dios. Y quiero decirles que este domingo no tenemos predicación porque tenemos una salida. Vamos a salir, aleluya, mi esposa y yo, y no estaremos presentes este domingo, pero ya el próximo arriba, sí, mi esposa tendrá entonces el mensaje
para todos ustedes. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Bien, nos alegramos mucho y es una bendición estar con ustedes. Oramos por cada uno de los hermanos que se han comunicado y aquellos que más adelante seguirán comunicándose para que juntos podamos disfrutar de este gozo que es el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por las vidas que se han comunicado con nosotros, por las vidas que han estado viendo estos estudios, y te pedimos, oh Dios, que nos des cada día más entendimiento para poder, de alguna forma u otra, ser de bendición al prójimo. Gracias, Señor, porque somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, y clamo por cada uno de los hermanos que nos comunicamos todos los martes, los domingos, y que juntos podemos disfrutar de esta bendición de la enseñanza. Bendícelos, fortalécelos, y si alguno estuviera enfermo, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sean sanados. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo, fuimos nosotros curados. Declaro, Padre mío, doy gracias a Dios, porque a través de la oración, conforme pidamos y conforme a tu voluntad, oh Dios, quien quiera ser sanado, tú tienes la palabra, tú tienes la autoridad para sanar en el tiempo que tú quieras, porque nosotros simplemente oramos, pero tú eres, oh Dios, el que haces la voluntad, tú eres el que haces el efecto en cada uno de ellos. Gracias te damos y te pedimos una bendición grande para todos y un maravilloso fin de semana para todos los hermanos. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la pasen bien y que tengan un fin de semana maravilloso y un sueño maravilloso. Hasta la próxima.